todas estas familias tienen un proceso de acompañamiento y bueno, tenemos en el estudio a una persona que había estado antes con nosotros, habíamos conversado sobre esto, queremos conversar mucho más y aprender también sobre las familias de acogida. Para eso está con nosotros Carlos Soto, director, por supuesto, del programa de capacitación de familias y de acogida de la región metropolitana. Carlos, bienvenido nuevamente y gracias por estar con nosotros. ¿Cómo estás? Bien, Giancarlo. Muchas gracias por la invitación nuevamente, por recibirnos acá. Muy contento de hablar de este tema que tanto nos gusta. Pero para llegar finalmente al final de todo este acompañamiento, ¿cierto? Que ustedes tienen varios en el año, me comentabas, y que ahora tienes uno en diciembre, partamos comentando a la gente qué es lo que implicaría ser una familia de acogida. Bueno, lo que implica ser una familia de acogida tiene que ver básicamente con recibir a un niño, niña o adolescente para permitirle la continuidad de vida familiar, ¿no? Esa es la idea. Un niño o niña que está bajo una medida de protección, que ha sido separado temporalmente de su familia de origen, con el fin de trabajar también con la familia de origen y se puedan de alguna manera restablecer las condiciones que llevaron a esa separación, que generalmente tiene que ver con una vulneración de derechos. Okay. Entonces, claro, las familias, las personas interesadas en ser familia de acogida tienen que inscribirse a través de la página web del servicio, www.mejorninez.cl, y ahí van al banner donde llenan un formulario rapidito, donde posteriormente nosotros lo recepcionamos y establecemos contacto con ellas para invitarlas a las distintas instancias de formación. Carlos, me imagino que ustedes evidentemente hacen un estudio exhaustivo de lo que significa esta familia, si cuentan con los elementos necesarios para hacer el soporte emocional de estos niños, niñas y adolescentes, ¿no? ¿Cómo es ese proceso para ustedes? Sí, lo principal, diría yo, Catalina, es la disposición, es la motivación. Nosotros buscamos que las familias nos puedan presentar cuál es su proyecto de acogimiento, presentarnos su realidad familiar. En nuestro país hay un montón de microrealidades familiares. Exacto. Lo que nos interesa es conocer a esa familia, a su disposición y las condiciones por sobre todo. ¿Y por qué hablamos de condiciones? Porque lo que se ha visto y lo que la evidencia te dice respecto de las familias de acogida es que es fundamental la formación. Ojalá tener conversaciones reflexivas, sesiones y encuentros en los cuales podamos conversar distintos temas que tienen que ver con la niñez, con el acogimiento, con la infancia en situación de vulneración o desprotección o adversidad temprana, ¿no? Y un poco lo que buscamos es establecer esa conversación también en el contexto de lo que es la cultura de cuidado en nuestro país, que bueno, antes de iniciar acá esta conversación estábamos conversando, ¿no? El contexto de dificultades que en general encontramos en nuestro país en lo que dice relación con niños, niñas y adolescentes que están de alguna manera en procesos de desarrollo. Oye, Carlos, voy a hacer una pregunta que puede ser quizás un prejuicio de muchas personas que miran desde afuera una familia de acogida. No necesariamente la familia que adopta, digamos, ¿no? Porque esta familia es una transición, ¿verdad? ¿Qué hay de cierto que estas familias de acogida de alguna manera pueden optar a esto solo quienes tengan quizás un nivel socioeconómico mayor? ¿Esto es cierto? ¿Esto es así o no? ¿O hay que tener un nivel que uno pueda asegurar, obviamente, que pueda mantener a este niño, niña o adolescente, ¿cierto? Bueno, primero que todo agradecerte la pregunta, ¿no? Porque precisamente lo que consta en nuestro trabajo pasa mucho por resolver ese tipo de dudas, ¿no? Sí. Y que, bueno, son prejuicios que están en la cultura. No se necesita un nivel socioeconómico, digamos, especial, ¿no? Okay. De alguna manera lo que nosotros buscamos es nivel socioeconómico que permitan el cuidado de un niño o niña bajo un modelo y un contexto familiar. Evidentemente. Perfecto. Hay distintas necesidades. Sí, ahora, claro. Nosotros estamos haciendo el esfuerzo como servicio y también como programa de que ojalá las familias tengan el máximo acompañamiento y tengan el máximo de beneficios que contempla, digamos, una demanda de estas características, ¿no? Okay. Ahora, eso diría yo que está en vías de ir creciendo, ¿no? Evidentemente esto no basta con que la familia se tenga que hacer cargo solamente de un niño o niña, sino que también es importante la presencia del Estado, la presencia de los programas, el acompañamiento. Perfecto. En algunos programas se le entrega alguna ayuda económica, que nunca es suficiente, en otros se le entregan elementos necesarios para la crianza y cuidado de un niño. Perfecto. Me imagino que, como tú decías, hay múltiples familias en nuestro país y en el mundo. Con respecto a eso, ¿cómo ha sido el acompañarles en este proceso? Quizás algunos ya han ejercido, digamos, como familia de acogida,
tecnología, otros están pensando, oye, sería una buena idea, quizá. ¿Cómo ha sido ese proceso para ustedes de ir acompañando a esas familias, adaptándose en este proceso igualmente? Para nosotros es una labor espectacular, o sea, el tener que conocer cada realidad de familia, conocer cada postulación que hay detrás, conocer cada situación y experiencia humana que lleva a que una persona o una familia decida por este programa, ¿no? Entonces implica también un compromiso importante desde lo ético, ¿no? Porque muchas veces nos enteramos de situaciones muy, digamos, íntimas de las propias familias, ¿no? Y también agradecemos la confianza precisamente a ese tipo de relación que se establece. Nosotros tenemos un vínculo de compromiso con la familia, desde ahí nosotros tenemos un compromiso ético, no solamente con los niños y niñas, sino también con la familia. Nuestro interés es ojalá poder que se sientan lo más cuidadas posibles para llevar a cabo una buena labor y tengan una bonita experiencia. Sobre todo por un tema humano, pero sobre todo también diría yo por que la mejor propaganda para nuestro trabajo es la buena experiencia que puede tener una familia en el contexto de acogimiento, ¿no? Y eso lo dicen todos los estudios, lo dicen todos los especialistas. Lo peor que puede ocurrir en un contexto de acogimiento es que la familia tenga una mala experiencia, ¿no? Porque eso hace precisamente que se inhiban nuevas postulaciones. ¿Y por qué te digo esto? Porque la mayor cantidad de situaciones que a nosotros nos toca resolver tiene que ver con temores, ansiedades, ¿no? Sentirse quizás no preparado, no preparada para llevar a cabo una función, una labor de este tipo. El otro día estábamos en un taller con una compañera, en un taller con una familia que estábamos trabajando y surgían un montón de ansiedades, cómo va a ser el primer momento, qué voy a necesitar para poder, digamos, que el niño enganche conmigo, ¿no? Ese tipo de ansiedades también vamos de alguna forma también trabajando. Oye, Carlos, yo trato de ponerme en el lugar de las familias de acogida, de cuál es la motivación principal. Imagino que tú, me podrás responder eso, que en general, ¿cuál es la motivación principal de las familias cuando llegan y dicen, me gustaría? ¿Cuál sería esa motivación? ¿Y por qué lo pregunto? Porque si yo me pongo en el lugar de ellos, y para acá va un poco la justificación, yo, no sé si usted en su casa, soy muy egoísta en el sentido de que, chuta, si mis hijos, a mí me va a doler mucho que se vayan mis hijos cuando crezcan, ¿no? Entonces, en este proceso de acoger a alguien, de quererlo tanto, ¿cierto? Pero a sabiendas que en un corto plazo quizás se va a ir. Y a veces de repente eso también duele, porque somos todos seres humanos, e insisto, somos egoístas, ¿no? Porque no pensamos en el beneficio de los hijos, de quienes estamos cuidando, sino que uno le quisiera tenerlos para siempre, ¿no? Entonces, en este acompañamiento, ¿cuál sería, en primer lugar, la motivación principal y cómo se trabaja esta necesidad que tenemos los seres humanos de quererlo todo para nosotros, o sea, de querer a nuestros hijos, ¿cierto?, pegaditos a nosotros, y en este caso a un niño, una niña, un joven que se va a ganar todo el cariño mío, de mi familia, ¿no? Sí, súper interesante el tema que pones ahí, Giancarlo, porque, precisamente eso es lo que se busca, ¿no? Que se establezcan lazos, que se establezcan vínculos amorosos. Y precisamente parte de la labor formativa, ¿no?, y el trabajo de acompañamiento que nosotros realizamos es precisamente profundizar en esto que tú estás señalando, ¿no? La idea no es hacerle el quite, como se dice en buen chileno, a ese tipo de situaciones, sino que precisamente poder conversarlas, poder dialogarlas, poder ver cuáles son los temores, ¿no? Que las familias puedan estar tranquilas con este proceso, que sobre todo puedan tener la confianza de que va a ser un proceso acompañado y que evidentemente, la motivación siempre parte desde un deseo de querer ayudar. Perfecto. No de un deseo de querer hijar, ¿no? Ok. Sobre todo poder ayudar, porque cuando hablamos de querer hijar, estamos hablando de un proceso de adopción quizás. Exacto. ¿No? Pero claro, nunca las motivaciones, podríamos decir, son tan exclusivas, no son tan únicas. Hay un montón de motivaciones. A veces puede tener que ver con una experiencia que una persona vivió en su infancia o en su vida y quiere devolver la mano, ¿no?, al destino, quiere devolverle la mano a la sociedad. Muchas veces nos dicen eso. Muchas veces también nos dicen, oye, yo quiero llevar a cabo varios acogimientos, ¿no? Nosotros decimos, ya, pero paremos, vamos de a poquito, ¿no? La idea es que conozcan la experiencia primero en una y después vamos viendo después si se dan las posibilidades de que puedan haber otros acogimientos. Pero llegan fundamentalmente con el deseo de querer ayudar, con el deseo de devolverle una mano al destino y también diría yo muy conmovidos por la situación de la infancia en situación de vulneración, ¿no? Y yo diría que ahí hay un factor súper importante. Ahora, la familia, al menos lo que nosotros hemos visto, que
que cuando definen su motivación con la convicción de lo que estamos señalando, la ganancia que tienen al terminado el acogimiento, yo diría que soslaya cualquier posibilidad de separación o cualquier posibilidad de que no puedan tener más contacto con él. Ah, perfecto. Ahora, lo que nosotros buscamos en acogimiento 2.0 que decimos es que ojalá se promuevan los contactos y ojalá las familias que fueron familias de acogida de un niño o niña puedan tener una vinculación posterior con ese niño o niña, independiente, digamos, el futuro que pueda tener ese niño, ¿no? Okay. Me imagino que ese es el temor para las principales familias de acogida, el no volver a verles nunca más. Con respecto a eso, entendemos que hay una priorización entre menores de 0 a 3 años. Sí. ¿Por qué? Bueno, hay varios motivos ahí, ¿no? Pero diría que principalmente lo que son los convenios que ha suscrito Chile con organismos internacionales que están de alguna manera suscritos a la Convención de Derechos, ¿no? Y ahí se han establecido ciertas convenciones, ¿no? Y principalmente yo diría que de los 0 a 3, porque ahí diría que está la etapa más crítica del desarrollo infantil. Hay que considerar que en los primeros 4 años el desarrollo del cerebro humano, ¿no?, llega a un potencial de desarrollo del 80%. Tú no puedes decir el 20% restante, que es harto igual, se desarrolla desde esa etapa hasta la adultez, ¿no? Entonces, se ha visto que es la mayor posibilidad de disminuir los procesos o las situaciones de desventaja en el desarrollo, tiene que ver con esa ventana crítica que se produce ahí entre los 0, 3, 0, 4 años. Por eso es tan importante que las experiencias de cuidado que un niño tiene a esa edad sean experiencias, ojalá, gratificantes y sean experiencias en un contexto familiar, ¿no? Se ha visto, por ejemplo, que un niño o niña que está en un hospital, ¿no?, y que puede ser recién nacido, ya a los 30 días empieza a tener ciertos rezagos en el desarrollo, ¿no? Y empieza, como decimos nosotros, a apagarse un poquito, ¿no?, esa llama, ¿no? Entonces, por eso es fundamental que se intervenga en esa etapa y que ojalá ningún niño de ese tramo etario esté en una residencia o en un contexto no familiar, ¿no? Porque la principal tarea, la principal función, podríamos decir, que tiene un niño a esa edad es pasarlo bien, es poder disfrutar, ¿no? Es descubrir, claro. Es descubrir, ¿no? Es jugar, ¿no? Es poder aprender a través del juego, conocer el mundo, hacer el mundo, ¿no? Y claro, cuando viven adversidad temprana, precisamente estamos coartando ese espíritu que todo niño o niña debiera tener, ¿no? Entonces es un imperativo moral, es un imperativo ético, es una obligación como país que debemos asumir, y esa obligación estamos tratando de compartirla con toda la sociedad a través de las familias de acogida. Bueno, es una labor muy bonita también, que las familias que toman esta iniciativa, ¿cierto?, estas ganas, pasan por este acompañamiento que tú comentas, es súper valorable, ¿no? Ahora, podría confundirse quizás con las familias que quieren adoptar. Y la pregunta va por acá: ¿es necesario haber sido familia de acogida para poder adoptar posteriormente, no necesariamente al mismo niño o niña, sino es como un primer curso o no? ¿O no necesariamente? Son dos cosas muy distintas. No necesariamente. Ahora, hay familias de acogida que pueden configurarse en familias adoptivas, okay, ¿no? Para eso se tiene que configurar cierto escenario, ¿no? Pero yo diría que principalmente estamos hablando de procesos que son distintos. Ok, perfecto. ¿Ya? Ahora, pueden tener isomorfismos o pueden tener similitudes, ¿no? Quizás en el proceso de acompañamiento, en el proceso de formación, en el proceso de valoración, o lo que uno vaya evaluando. Pero estamos hablando de procesos que son distintos. Ahora, una cosa no obsta al otro, ¿no? Y una familia que perfectamente puede acoger y puede posteriormente llevar a cabo una adopción, o viceversa, ¿no? Hay familias adoptivas que también pueden acercarse que se lleva a la dependencia de cualquier programa de acogimiento y desear también llevar a cabo un acogimiento. Nosotros siempre vamos a ponderar, por ejemplo, cuando hay hijos, ¿no?, o hijas previos, ¿no?, cómo están ellos, ¿no? Claro. Que para que esta experiencia sea también gratificante para los niños, ¿no? Y ahí, bueno, muchas veces tenemos que entrar a conversar con familias que quizás llegan con niños o niñas muy chiquititos, ¿no? Entonces nos preguntamos cuál será el impacto también, ¿no?, para ese niño respecto de ese proceso de acogimiento y procesos y futuros procesos de separación, ¿no? Entonces, claro, también es una variable o es un tema que nos gusta ahí conversar con las familias para que de alguna manera tomen decisiones informadas respecto del proceso. Muy bien. Me quedé pensando que nos hemos centrado en las familias de acogida, pero ¿qué pasa con esos niños, niñas y adolescentes
tú que eres parte y eres el director de este programa, ellos logran darte un feedback al respecto? Me imagino que igualmente existen miedos, nervios, quizás deseos o expectativas de ellos, ¿no? Frente a enfrentarse a un sistema, a un formato, una manera de comunicarse. Uno en familia tiene, digamos, una manera particular de ser. En ese sentido, ¿cómo has vivido tú como director ese feedback de ellos? Mira, yo diría que más que como director, como profesional que alguna vez, como psicólogo que alguna vez trabajé en una residencia, y esto es un sentir, digamos, compartido por colegas que trabajan en residencias con niños, niñas y adolescentes. Y diría yo ahí que la realidad es bastante triste, ¿no? ¿Por qué te digo esto? Porque los niños pueden estar en una situación residencial, pero a los profesionales los conocen. Yo anteriormente tuve la experiencia de trabajar en el ámbito de adopción y visitaba residencias, ¿no? Y los niños, niñas, ya que tienen capacidad de simbolizar, que tienen capacidad de lenguaje, ¿no? Te visibilizan, te conocen. Y uno les tiene que contar en qué anda. ¿En qué anda, ¿no? Claro. Entonces reconocen muchas veces que el tío o la tía que trabaja en una unidad que trae familias o que trae papás para niños que van a salir de residencias también. Entonces yo diría que hay una alta ilusión de todo niño o niña a tener una familia, ¿no? Eso es así, o sea, y te lo dicen a viva voz, ¿no? Lo que puede ser bastante removedor para cualquier persona. De hecho, muchas veces conversamos en nuestro trabajo de acompañamiento con familias que están preparándose para ser familias de acogida, que han tenido la oportunidad de ir a residencias como parte de un voluntariado, o ahora que estamos próximos a la fecha de Navidades, ¿no? Que van a celebrar quizás Navidades con niños y niñas que tienen esa imposibilidad. Y nos comparten, digamos, sus experiencias bastante removedoras desde el punto de vista humano, porque nos comparten lo que yo te estoy señalando. O sea, los niños les piden que muchas veces que los puedan sacar, que los puedan seguir visitando, y es una situación bastante difícil, diría yo, ¿no? De ver, ¿no? Claro, porque los niños no van a hacer un filtro, sino van a ir directo. Por favor, llévamenos así, ¿no? A ese extremo, ¿no? Con la genuidad y con la transparencia que tienen los niños, ¿no? Exacto. Los niños no te ocultan sentir, ¿no? Generalmente te explicitan sus necesidades. Exacto. Y en esos contextos generalmente es así. O sea, un elemento que siempre salta a la vista, que a la gente le llama mucho la atención, es que puede que no haya mediación previa o no haya relación previa con un niño o niña, y cuando visitan una residencia les llama la atención que los niños se apegan inmediatamente a un adulto o adulta desconocido. Y hay una necesidad de parte exactamente, de ellos, y eso es muy removedor también para las personas adultas. Y bueno, muchas de esas personas también llegan con la intención de querer acoger o incluso de querer adoptar. Oye, Carlos, bueno, en esta charla que hemos tenido, esta conversación, vemos que las familias de acogida no es que lleguen y vamos a acoger tal persona y vamos y después se lo devolvemos. Hay un proceso de acompañamiento, lo has dicho en reiteradas veces. Este acompañamiento tiene un término, ¿no? Cada cierta cantidad de veces en el año. Hoy van a tener en diciembre es como una ceremonia de entrega, sí. y que eso significa, ¿cierto? Se traduce a que la familia ya está o estaría preparada para recibir a algún niño, una niña o un adolescente, ¿no? Yo diría que finalizan un camino. Tú estás haciendo referencia, bueno, nosotros ahora en diciembre, el día 15 de diciembre, tenemos una ceremonia que le llamamos nosotros ceremonia de reconocimiento. Reconocimiento, porque en el fondo queremos agradecerles el camino recorrido a estas familias. Son 27 familias que terminan este ciclo y que estarían, por así decirlo, listas para llevar a cabo un proceso de acogimiento. Estarían listas para recibir a un niño en lo próximo, ¿no? Entonces, claro, es una ceremonia que hacemos con autoridades, con colaboradoras de distintas redes. Bueno, ustedes también están cordialmente invitados, ¿no? Muchas gracias. Y bueno, es una ceremonia en la cual buscamos agradecer a las familias y también a todas las colaboradoras y colaboradores que de alguna forma han podido mediar también para que nuestro mensaje llegue, ¿no? Y es una instancia súper bonita porque es una instancia en la cual nos saludamos, nos vemos las caras, las familias tienen la oportunidad de conocer a otras familias, a otras realidades y poder interactuar también en un contexto donde se va a necesitar mucha comunidad, ¿no? Y nuestro fin, ojalá, es hacer comunidad en torno al acogimiento, ¿no? Buscamos que ojalá vengan familias que ya han llevado a cabo la experiencia, que le puedan dar la bienvenida a estas familias, que puedan también aplacar quizás sus temores, sus miedos y puedan establecer una relación de ahí para adelante. Me lo imagino profundamente emocionante, así que muchas gracias por la invitación, esperamos estar ahí. Carlos, y con respecto a las personas que les gustaría
ser una familia acogida. Entiendo que ya lo mencionaste, pero a ver si lo podríamos repetir. Se viene Navidad, por si existe la posibilidad de voluntarios que puedan estar en sintonía igualmente para participar, aportar, estar. Sí, buenísimo. Bueno, cualquier persona que tenga la inquietud, que tenga la motivación, que por favor visite la página www.mejorninés.cl. Si hay una motivación que quizá, o hay algún impedimento que ellos crean por lo cual no puedan ser familia acogida, no importa, ¿no? La idea precisamente es que podamos conversar, que podamos dialogar, que ojalá tengan la mayor cantidad de dudas. Nosotros vamos a estar súper disponibles para acoger esas dudas y de manera tal que puedan tomar, insisto, una decisión con el mayor grado de libertad posible respecto de un proceso de acogimiento. Así que quedan todas y todas súper bienvenidas para poder seguir conversando acerca de esto. Bueno, ahí estamos revisando en pantalla entonces la página web mejorninés.cl. Están las opciones para poder hacer todas las consultas. Y fíjate que de pronto algunas preguntas podrían ser tanto de prejuicios que mientras ustedes se las van aclarando se van dando cuenta, oye, entonces sí podemos. Sí. Pero si no hace las preguntas jamás lo va a saber. Entonces la invitación es a que si tiene alguna inquietud, quisiera ver la posibilidad o le gustaría entender cómo funciona, mejorninés.cl es la página web que estamos viendo en pantalla. Ahí conversan con los chiquillos, con las chiquillas, le van a aclarar todo, absolutamente todo. Vemos ahí una campaña audiovisual también. Sí. Hay harta información. Esa es la campaña del Poder de Cuidar, que fue El Poder de Cuidar en mayo-junio de este año. Sí, el Poder de Cuidar se llamó. Y lo loco que es, bueno, esa campaña trajo muchas personas, digamos, interesadas en el acogimiento. ¿En serio? Sí. Mira. Sí, sería lindo poder... por eso para nosotros es tan importante, digamos, conversar de este tema en cualquier contexto, qué sé yo, televisivo, en cualquier red social, ¿no? Es fundamental. Y para nosotros también difundirlo, así que de corazón muchas gracias, Carlos, por estar aquí. Vamos a quedar atentos, Catalina, entonces a esas actividades para poder ser parte también de esta misión que cumplen, que verdaderamente es muy necesaria para todos los niños y niñas de Chile. Así que gracias, Carlos, por tu tiempo. No, gracias a ustedes por la invitación y por permitirnos nuevamente esta tribuna para poder hablar de este tema. Su casa, Carlos, cuando quiera. Muchísimas gracias. Gracias, Carlos. Nosotros continuamos aquí.